Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Esto es Conócete y hoy es lunes de reflexión. Hoy vamos a estar reflexionando sobre la cualidad de aburrirse, aprender a aburrirnos para sentirnos mejor. Vivimos en una sociedad cada vez más hiperestimulada. Desde que despertamos, estamos tomando el celular con esas luces potentes que da la pantalla, después encendemos el televisor tal vez, o encendemos la radio, ponemos música y todos nuestros sentidos empiezan a activarse. Esto lo que nos va llevando a lo largo del día es a espacios de saturación. Y luego te preguntas, ¿qué es lo que pasa que me siento cansado o cansada? ¿Por qué me siento tan agobiado, tan abrumada? Y resulta que no te has dado cuenta que estás hiperestimulado, no solo también a nivel físico por todas las bebidas energetizantes que podemos estar consumiendo, por aquellos alimentos también que nos estimulan, sobre todo por los pensamientos que están gire y gire y gire, alimentándose muchas veces de la estimulación del drama, de la estimulación de los problemas, y cuando no los tenemos, no sabemos qué hacer. Y entonces llegamos a casa y nos preguntamos, ¿por qué estoy tan cansada? ¿Por qué me siento como si hubiera hecho muchas cosas? Y a veces sí, pero a veces no. Y me siento hiper cansada. De eso vamos a hablar el día de hoy. Yo soy Glafira Rocha y te invito a la reflexión a partir de empezar a desentrañar cuáles son aquellas cosas que nos llevan a la hiperestimulación y cómo a través del aburrimiento, a través de bajar estos estímulos, puedo ir recuperando un estado de calma en donde me pueda sostener para inevitablemente regresar al mundo en todo su ajetreo, pero sin engancharme en esas actividades, en esa hiperestimulación. Necesitamos empezar a bajar esos estímulos poco a poco, como a través de actividades que nos parecen aburridas, actividades que nos van a llevar a la contemplación, que nos van a llevar al silencio, actividades que nos van a llevar a la naturaleza, pero sobre todo a regresar a nuestra existencia. Empecemos entonces a hablar de cómo aprender a aburrirse para sentirnos mejor. Vamos a estar revisando algunos conceptos de la filosofía hinduista, algunos conceptos que se atraviesan por ahí de la antigua filosofía griega, pero sobre todo tomando herramientas para que las lleves a tu día a día y así puedas escribir tu día cotidianamente. Entonces pregúntate, empecemos con una pregunta. Pregúntate, ¿qué es lo que haces durante el día en cuanto te despiertas y que sientes que ya te está hiperestimulando? Necesitamos constantemente de una estimulación del entorno para poder generar una respuesta. Si alguien me grita, yo ante ese estímulo puedo responder de muchas maneras, gritando, en silencio, con miedo, y a partir de ese estímulo es que mi vida se va moviendo. El estímulo es necesario. Necesito el estímulo de la motivación para ir a trabajar, la motivación para despertarme, el estímulo de la vida que me lleva, que me llena de esa energía de existir. Esto es importante y es necesario, si no, no estaríamos vivos. Sin embargo, cuando esto empieza a generar un ruido, tiene que ver cuando la estimulación empieza a saturar mis sentidos, sobre todo aquello que me lleva a que esos sentidos que absorben el entorno se conviertan en pensamientos que están girando y girando y girando. ¿Cómo empezar a salir de esto? Porque estamos en un momento dentro de una sociedad en donde hay una estimulación incluso que consideramos necesaria, pero ni siquiera la cuestionamos. Creemos que ese es nuestro día a día.
Te invito a que recuerdes tu infancia, a que recuerdes cómo te divertías. Eso es lo más natural. Incluso aunque seas un chico del 2000 para acá y que ya estabas dentro de todos estos procesos de redes sociales y de internet, etcétera, recuerda que muchas veces te permitías no hacer nada. Jugar con una caja, jugar viendo y siguiendo una hormiga, acariciando un perro. Bueno, si te fijas, no es que nosotros, cuando nacemos, ya estamos hiperestimulados. Al nacer, nosotros vamos generando esta adicción a esa hiperestimulación que dentro de las neurociencias se conoce como la actividad exacerbada o exagerada de la dopamina. La dopamina recuerda que es el placer a corto plazo. Quiero el estímulo, el estímulo, el estímulo, porque me está generando una satisfacción momentánea de la cual no puedo salir. Sin embargo, esa satisfacción a corto plazo también es necesaria. Cuando se convierte en algo ya insostenible, cuando empieza a generarse una adicción. Quiero comer tal cosa, tal cosa, tal cosa. Eso ya te está diciendo que estás hiperestimulado y que el placer a corto plazo te está llevando a niveles de dopamina muy altos y que entonces no vas a descansar. Tu cuerpo sigue tan estimulado que cuando llega la noche y le das sueño, tú lo sigues estimulando y lo que significa es que va a seguir en actividad y por lo tanto te vas a levantar cansado una y otra vez. ¿Qué es lo que nos dice el filósofo Byung-Chul Ha al respecto de esto? Este filósofo vivo, surcoreano, que nos habla de la sociedad del cansancio. Nos habla de la sociedad del cansancio porque, aunque no lo refiere como yo te lo estoy diciendo ahorita, para él vivimos en un cansancio permanente justo a través de la autoexplotación. ¿Por qué la autoexplotación? Porque estoy buscando incluso generar una producción ante cualquier estímulo y no solo es que yo vaya a trabajar en exceso, a veces no trabajo, a veces, como diría mi abuela, no tengo oficio ni beneficio, pero estoy tan estimulada que estoy produciendo mentalmente cantidades de pensamientos basura que termino cansada. Y entonces me estoy autoexplotando. Me exploto porque estoy generando un sistema de producción constante. Yo me convierto en un objeto, en un medio de producción al mismo tiempo que no puede parar. Y no puede parar porque está todo el tiempo ante las pantallas. Incluso yo lo estoy en este momento, no soy exenta, ¿ok? Sin embargo, lo que sí podemos hacer es cuestionarnos. ¿Qué estoy haciendo en este momento para quedarme en ese sistema de autoexplotación? Me estoy autoexplotando a veces porque trabajo de más, pero también cuando trabajo de menos y me voy a la postergación y a la pereza, aunque parezca que ahí no hago nada, no es lo que el mismo filósofo, si nos da tiempo de llegar ahí, llegaremos, habla como un estado contemplativo. Yo no estoy en silencio, estoy hiperestimulada y eso me lleva al placer otra vez a corto plazo, generar más a corto plazo y entonces me quedo hasta en la madrugada viendo una serie que, por cierto, antes de que yo elija que siga o no siga, se renueva el nuevo capítulo y el nuevo capítulo y el nuevo capítulo y que nos generan una adicción en donde quiero saber qué es el final, quiero saber cuál es el final. Voy a ir lanzando algunas actividades que te van a ayudar para sostenerte en la incomodidad del aburrimiento. Y esta es la primera. Cuando estés viendo una serie, porque seguro las vas a ver, déjala a la mitad. Esto nos da mucha comezón. Déjala a la mitad. ¿Qué estoy diciendo? Ni siquiera termines el capítulo. Ve la mitad del capítulo y hasta el rato ves la otra mitad del capítulo. ¿Para qué? Para generar un espacio en donde el placer a corto plazo se detenga. Y yo sé que esto puede ser hasta castigador, pero cuando te sostienes en esa incomodidad,
vas a pasar ese estado para después tal vez olvidarte de la serie y no generar nuevas hiperestimulaciones, sino al contrario, elegir realmente cuándo quieres ver esa serie y que no sea la serie la que te elija. Hacia el final vamos a estar hablando de cuáles son estos pasos para el cambio de los que nos habla la psicóloga Virginia Satir, en donde nos dice que justamente tenemos que pasar por este estado de incomodidad al que ella le llama caos, ¿ok? Si quiero producir un cambio, necesito del caos, pero no un caos hiperestimulado, un caos en donde yo me quede en mi silencio. Y a lo mejor aquí ya no te gusta lo que estoy diciendo porque te está invitando al silencio, te está invitando a que te detengas, pero sobre todo aprender a aburrirnos. Aprender a aburrirnos, titulé este programa para sentirnos mejor, para sentirse mejor, porque justamente crees que entre más placer a corto plazo, vas a poder sentirte mejor, pero si te fijas, vives en un estado de insatisfacción, vivimos en un estado de incomodidad porque dejamos de tener autonomía para generar este estado de autoexplotación del que habla Byung-Chul Han. Y entonces, ¿qué ocurre? Dice Byung-Chul Han, hay una autoexplotación que repercute en una diversión infinita. A ver, ¿a qué te suena eso? Fíjense, es curioso porque creemos que nos vamos a sentir mejor con todos estos placeres a corto plazo, pero terminas tan saturado con una cruda, digamos, así como le decimos acá, una resaca, después de haber estado con todo eh, este juego de hiperestimulación. Terminamos asqueados con una resaca, pero al no saber qué hacer, ¿qué es lo primero a lo que regresamos? A volver a hiperestimularnos. Y a veces no solo son las redes sociales, a veces son hábitos. Son hábitos y cuestiónatelos tú, porque nos va a llevar a esta autoexplotación, como lo dice Byung-Chul Han, a una autoexplotación que repercute en una diversión infinita. Quiero más, quiero más, quiero más. Y a lo mejor la diversión no solo es ir a fiestas, la diversión es estar sin parar en videojuegos, sin parar en las redes sociales, la diversión infinita que me puede llevar incluso todo el tiempo estar fuera, todo el tiempo estar buscando amigos y no detenerme unos instantes. Esto me va llevando entonces a que al estar hiperestimulado vea casi todas las cosas como aburridas. Si tú te fijas, hay niños pequeñitos que si ya no les das una tablet o no les das una compu o un celular, se aburren. Pero cuando los dejas un rato aburridos, van a encontrar qué hacer. Haz la prueba. Digo, no se trata de que pongas a tus hijos como conejillos de indias. Hazla junto con ellos, no nada más a ellos y los observes mientras tú estás en el celular o a tus sobrinos, ¿no? Con ellos abúrrete, diles, nos vamos a aburrir, vamos a aprender a aburrirnos, no vamos a usar nada que sea hiperestimulante y a lo mejor vamos a cocinar un pastel, vamos a cocinar una sopa, ¿ok? Y aunque eso parezca que sigue siendo estimulante, no podemos aprender a aburrirnos de un jalón. ¿Por qué? Porque entonces vamos a tener abstinencia. Como toda adicción, nos va a generar una abstinencia el hecho de no estar hiperestimulados. Entonces necesitamos hacer pequeñas actividades que me lleven a aburrirme poco a poco, ¿ok? Estirando un poquito el tiempo de aburrimiento y ahí es donde empieza el aburrimiento a transformarse en un estado contemplativo de la existencia. Pero no puedo empezar de la noche a la mañana. Otro de los tips que te puedo dar es hacer esto, disminuir todo aquello que te hiperestimula, tú sabes qué es, por pequeños momentos haciendo actividades, no quedándote, por ejemplo, en una meditación. Tú sabes que yo medito desde hace tiempo, sin embargo, yo no te lo recomendaría de primera instancia, sino poco a poco. Es decir,
aprender a meditar primero en acción. Una meditación en acción significa que yo soy consciente de cualquier actividad que estoy haciendo. Entonces, yo soy consciente mientras cocino. ¿Qué voy a hacer? No poner este ruido, no poner, por ejemplo, música, no estar hablando por teléfono. Voy a empezar a tomar espacios de conciencia. Va a ser aburrido y a lo mejor si llegas a tocar este sentido de abstinencia. Necesito. Este es el caos que le llama Satir y que lo vamos a ver hacia el final. ¿Qué empieza a pasar cuando yo quiero cambiar? Cuando quiero bajar y esta hiperestimulación, empiezo a sentir la ansiedad de querer tener algo prendido, de querer tener el ruido. Por ejemplo, al día dedica una actividad a hacerla solo en conciencia. Puede ser incluso leer. Hay gente que lee con música, lo cual es bastante bueno. Yo a veces lo hago. Solo que para bajar la hiperestimulación necesitamos apagar muchos ruidos externos para adentrarnos en nuestro silencio interno, ¿ok? Y no llegar a generar esta idea de autoexplotación, como lo dice Byung-Chul Ha, pero también esta necesidad apremiante de que los estímulos estén una y otra vez, una y otra vez. Eh, Pregúntate, por ejemplo, ¿por qué necesitamos de este ruido? ¿Por qué me resulta a veces aburrido, por ejemplo, escuchar a una persona? Si tú te fijas, puedes ir a una conferencia y la mayoría de las personas sí están escuchando en segundo plano, pero en primer plano están respondiendo mensajes, están haciendo muchas actividades. ¿Eso está mal? No. Simplemente que hay que elegir en qué momento y no todo el día. ¿Qué pasa si en este momento hicieras una pausa? Hasta pones en pausa el video. Haces una pausa y te preguntas, ¿por qué me cuesta trabajo, si es tu caso, estar en una pausa? Incluso habrá personas que digan, no, pues yo no estoy hiperestimulado porque yo ni hago nada. Y yo te voy a decir algo. La postergación, la postergación, la pereza, la inactividad que no tiene una intención de lograr un estado de conexión con uno mismo, también es una hiperestimulación. ¿Por qué? Porque nos vamos acostumbrando a ser huevones, como decimos acá en México. Nos acostumbramos a la estimulación que nos da la pereza. Entonces aquí lo que influye es la intencionalidad. Si yo hago una pausa para habitarme en mi silencio y no para quedarme en mi pensamiento rumiante, sino para tomar conciencia de cómo me siento, es muy diferente a que yo esté tirada en el sillón pensando en la multiplicidad de problemas, juzgando a los demás internamente. Eso sigue siendo hiperestimulación. No necesitas hacer muchas cosas. Tú dirías, yo me levanto, hago una cosa, hago otra, estoy hiperestimulado. Eso es evidente. Pero a veces estamos hiperestimulados por los pensamientos, por el drama interno, por la postergación, estar pensando, lo haré, no lo haré. Sí lo haré, no, lo dejo para mañana. Te acostumbras tanto que te haces adicto a esos pensamientos y no sabes aburrirte. Porque aburrirte es, deja de pensar en eso. Deja de pensar en eso, ponlo en pausa y conéctate contigo. Conéctate con la sensación, con la emoción, con tu cuerpo cuando está realmente en un estado de reposo. No en qué pienso y le doy vuelta, sino qué siento cuando estoy demasiada hiperestimulada, ya sea desde la actividad o desde la no actividad. Y aquí se los digo como una aclaración para que no confundamos la inacción o inactividad cuyo propósito es conectarme conmigo misma a la inactividad conocida como pereza, huevonada, ¿ok? Flojera,
en donde solo estoy, diría mi madre, pensando en la mortalidad del cangrejo, ¿ok? ¿A qué se refería mi mamá cuando dice a la personalidad del cangrejo? A estar pensando en algunas cosas que no me van a dejar nada. Aún así, yo diría, bueno, madre, pensar en la mortalidad del cangrejo a lo mejor es hacer filosofía, ¿verdad? Porque justamente la filosofía parte del asombro, de la maravilla, de la pausa, de la observación, de ver lo que todo mundo ve, lo que tú ves todos los días, pero en un nuevo sentido, con un nuevo propósito, con el propósito de descubrir y comprender eso que estoy viendo. Pero si yo nada más estoy así, con la flojera, pensando, juzgando, criticando, esa es una hiperestimulación y también una adicción a la queja interna, a la apatía interna, al desánimo interno que muchas veces nos va a llevar a la depresión como una psicopatología. Entonces, a ver, te voy a compartir una diapositiva para que reflexionemos, para que reflexiones junto conmigo sobre qué nos pasa cuando hacemos una pausa, qué nos ocurre muchas veces cuando me detengo o cuando no me detengo. Para quienes solo están escuchando, leo la diapositiva. ¿Por qué no hago una pausa? Porque el aburrimiento, el hacer esa pausa, primero me invita a observarme, eso no dice la diapositiva, pero cuando yo me observo, el aburrimiento me abre a la soledad, me abre a la angustia existencial, me abre a darme cuenta qué cosas no he trabajado emocionalmente y me abre a darme cuenta cómo están mis relaciones. Pero además de eso, me abre también para darme cuenta quién estoy siendo en este momento. Y a veces eso no me va a gustar, no me va a gustar. ¿Por qué entonces aburrirse o no hacer nada con el propósito de estar conmigo cuesta trabajo? Veamos. Cuando yo estoy aburrida, es mal visto porque parece que no hago nada, ¿sí? Cuando estamos tomando una actividad que no es, digamos, tan energetizante o dentro de lo que se considera hiperestimulación, que me va a llevar a una productividad, yo misma siento que me hace falta algo. Por eso es mal visto cuando una persona solo está sentada y dice, ¿qué haces? Nada, aquí. Curiosamente, cuando yo me quedo en ese estado de no hacer nada, lo que ocurre es que empiezo a cuestionarme. Pero cuando yo estoy sin hacer nada, voy a tomarlo, el primer estimulante que esté a la mano, prender el televisor, redes sociales, poner música, porque muchas veces la música me va a llevar a una hiperestimulación desde la imaginación. Me va a llevar, por ejemplo, al drama del amor romántico, a cortarme las venas para estar estimulado y sufrir. Y a veces, como yo luego lo digo en la terapia, es más fácil sufrir con una canción y por un desamor en la imaginación, que de veras sentarte en el silencio y decir, estoy desgarrada del desamor que estoy experimentando y me quedo ahí. Porque cuando me quedo ahí y le doy su justa medida al dolor, me doy cuenta que se va. Pero, ¿qué pasa? Lo estimulo con música, diciéndole a todo mundo cómo me siento, que me compadezcan y generando estados de tristeza, estados muchas veces de victimismo, en donde me recargo para no hacerme cargo de esa soledad. Y entonces no me habito en el presente. Prefiero habitarme en la hiperestimulación que me lleva incluso un estado imaginativo. Pero entonces, ¿por qué hago esto? ¿Por qué lo hacemos todos? Y aquí es donde les quiero compartir tres conceptos vinculados con la filosofía hinduista.
Son tres conceptos que nos van a servir para saber por qué nos encanta la hiperestimulación. Dentro de la filosofía hinduista se dice que hay tres cualidades esenciales en la naturaleza material. ¿Esto qué significa? Estados esenciales en la naturaleza material diríamos que es cuando el alma, según la filosofía hinduista, entra a la materia, entra a un cuerpo, entra a un estado, a un mundo, a un contexto material, tangible, va a estar atravesado por tres cualidades esenciales. Estas tres cualidades son, diríamos, impulsos que nosotros tenemos, pero también algunas circunstancias que se habitan desde esta mirada. Me detengo un poquito y te voy compartiendo diapositivas. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de las tres gunas, como se le conoce a estas cualidades. Se supone que cuando yo llego a la ilusión de este mundo, que también se le conoce como Prakriti o Maya, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo estoy en esta ilusión, empiezo a solidificarla y a creerla verdadera. Tú puedes no creer en esto, ¿ok? No te enganches ahorita en no creo, déjalo fluir, ponlo aparte si no lo consideras así, porque lo que nos ayuda es justo a saber por qué estas cualidades están presentes en todo y tú dale el nombre que quieras. Incluso esto se liga mucho, ya lo hemos hablado en otros programas y reflexiones, en las tres partes del alma que nos habla Platón. Ahí están, solo que esta filosofía es mucho más antigua y Platón la adapta a una mirada occidental. Así lo interpreto yo. Habrá maestros míos que digan, ¿de dónde sacaste esto? Sin embargo, podemos ver que hay una consonancia. ¿Qué es? Déjenme mostrar la diapositiva para que lo vayamos comprendiendo. A ver, espérenme. Vamos a ver entonces qué son estas tres gunas. A lo mejor algunos ya las conocen, pero nos van a ayudar para saber por qué nos cuesta aburrirnos y por qué vivimos hiperestimulados. ¿Ok? Vean, estas son las cualidades esenciales. Estas gunas están dentro de la ilusión o del mundo, si ustedes lo quieren llamar así, de este mundo existente. La primer guna o cualidad esencial de la naturaleza material es sattva. Cuando nosotros llegamos a este mundo, está esta cualidad que se puede a veces comparar con un estado de plenitud, de conocimiento, de sabiduría, de pureza. ¿Ok? Que esto, por ejemplo, dentro del mito del carro alado, Platón le llamaría la razón, que los estoicos lo reconocen como el logos. Este logos que es sabiduría, no un logos que es discurso, no una razón que es un conocimiento de información o un conocimiento nada más vinculado con libros o un conocimiento de vida o un conocimiento de experiencias. No, es una sabiduría que nos da paz, que nos da plenitud. Esto siempre está. Pero también está rayas o rajas, ¿ok? Creo que se pronuncia rayas, rayas. La laguna de rayas es la que nos lleva a la hiperestimulación. ¿Por qué? Porque es actividad y deseo, pasión y avidez. Cuando yo estoy rayásica, ¿ok? Estoy queriendo más, 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 más y más. Entonces ahí laguna, que de por sí siempre está, es la que se apodera de mí y tengo una actitud rayásica o rajásica, ¿ok? Pero eso va a estar siempre. ¿Qué nos dice Platón? Platón nos dice que en el mito del carro alado, que hay un cochero o un chofer que lleva dos caballos, uno blanco y uno negro, ¿ok? El chofer en este caso sería Sattva, porque es el que toma el control y es el que tiene el conocimiento y la sabiduría. Pero si nosotros nos dejamos atrapar por ese deseo, pasión, avidez, estamos rajásicos y es el caballo
blanco o negro, creo que el blanco, ¿ok? Que es lo que, en donde queremos placer a corto plazo. Más, 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 más. Todo tiene que ver incluso dentro de esta necesidad de hacer más cosas. Esto se combina, por ejemplo, cuando nosotros estamos rajásicos, es cuando tenemos una autoexplotación de la que hablábamos hace un rato. Ay, déjenme tomar un poquito de té, porque mm, ya me esforcé con tanto griterío. Ok, ando rajásica, dirían, ¿no? Bueno, la diferencia, por ejemplo, entre la pasión y avidez que se puede sentir en rayas es que nos va a llevar a la ansiedad, querer más, más, y si no lo tengo, más, 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 más. Cuando yo tengo una plenitud y una sabiduría sádica, lo que va a pasar es que yo puedo tener esta energía, no estoy en el aletargamiento y adormecimiento. Sin embargo, esto es entusiasmo vinculado con la alegría. No quiero placer a corto plazo, quiero estar y eso ya me da alegría. Y tamas, tamas es oscuridad, destrucción, ignorancia, es el caballo negro del que nos habla Platón, ¿no? Platón nos diría que sattva es el logos o la razón, que rayas es la avidez o el timoides o también esta parte volitiva, y tamas que tiene que ver con esta parte de ignorancia, este estado deseoso, inamovible muchas veces. Por ahí está, por ejemplo, en tamas está la pereza, en tamas está la queja constante, en tamas está estos estados de tristeza profunda, ¿ok? Si nosotros, por ejemplo, nos sentimos muy tamásicos, necesitamos empezar a voltear a ver lugares que nos generen o espacios o personas que nos lleven a la alegría, pero a la alegría profunda, no al placer a corto plazo. Sin embargo, tendríamos que pasar a rayas, generar otra vez una energía de avidez para llegar a sattva. Esto otra vez no significa que uno sea bueno o uno sea malo. Significa que necesitamos tomar las riendas de nosotros mismos, diría Platón, de nuestros caballos, de las emociones, para poder quedarnos en esa plenitud y en ese logos. Eso diríamos es regresar a un estado de plenitud y que también le podemos llamar un aburrimiento existencial profundo y de conexión. ¿Ok? Entonces nos van a ayudar estos tres conceptos para que tú te revises y digas, a ver, cuando quiero más, más, más y más, ando muy rayásico. Pero cuando me quedo, que esta es la invitación, ¿ok? Aunque diríamos no son buenos ni malos, sí podemos notar que estando en sattva puedo controlar mejor mi estado rayásico y tamásico, pero van juntos. Solo que, ¿qué ocurre? Incluso estando en sattva, me puedo quedar ahí queriendo anular todo lo demás, pero eso no me va a funcionar. No me va a funcionar, ¿ok? Entonces, me quedo aquí. Respiremos, porque creo que esto nos va a ayudar a tomar una pausa. ¿Qué me está pasando? Cuando yo tomo una pausa y me aburro, me abro para darme cuenta si en qué guna estoy, ¿ok? Después hablaré mucho más y tendré un programa solo de las tres gunas, pero se los quería presentar ahorita. De hecho, el próximo programa habla de desintoxicación mental. Voy a estar ya cerrando el año con la desintoxicación mental, empezando por aburrirnos para saber cuáles son esos intoxicantes mentales que no nos dejan llegar a ese estado sádvico, ¿ok? Tomando en cuenta otra vez que el estado sádvico no es un estado ideal. Convivimos con estos tres, pero desde el estado sádvico es donde yo puedo tomar control de rayas y tamas. Si yo estoy en tamas, no voy a ver mi estado sádvico o mi naturaleza material sádvica. No, si yo estoy muy rayásica, así queriendo más, 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 más y más,
hasta autoexplotarme, no me voy a dar cuenta que puedo tener calma. Incluso cuando tengo calma, no me gusta. Y lo que estamos buscando con esto es aprender a aburrirnos para tocar ese estado sádvico, pero no solo el estado sádvico desde las gunas, sino, y esto ya lo digo más rapidito para compartirte algunos ejercicios, sino justamente darnos cuenta que cuando nosotros nos detenemos, y esto lo hemos hablado en otros programas, lo diré rápidamente porque estoy leyendo un libro que me ha encantado, se los recomiendo, se llama Amor Sabio. ¿Ok? Ahorita les voy a dejar aquí la referencia, porque cuando yo empiezo a darme cuenta que estoy en uno de estos estados, voy a también a permitirme a partir de poco a poco empezar a bajar estos estados hiperestimulados, a darme cuenta que yo misma estoy dividida. Estoy dividida entre la que se va a estas gunas o en la que se queda consigo misma desde sattva. ¿Ok? Entonces veamos. A ver, déjenme compartirles otra vez pantalla. Ahorita les comparto pantalla. Veando. Listo. Vamos a ver entonces por qué una vez que yo empiezo a aburrirme, me voy a dar cuenta que vivo en un falso yo o en un yo dividido. Esto aparece en el libro Amor Sabio de Pranada Komtua, no sé cómo se pronuncia, o Pranada Komtois, yo supongo que es Komtua, pero bueno. Empezamos a darnos cuenta que esta parte que se va hacia rayas, que es toda esta avidez, todo este deseo a corto plazo, hiperestimulación, no se puede detener porque hay una identidad en donde yo me sostengo, ¿ok? Creo que yo soy esa identidad que es un falso yo. Pero fíjense, ese falso yo en el hinduismo, y aparece en este libro de Amor Sabio, se le llama upadi. Este upadi significa fraude. Yo no soy ese que se vive en el estado rajásico tamásico, sin embargo en sattva me puedo acercar un poco a lo que yo soy, pero necesito de alguna manera sostenerme mucho más en sattva para darme cuenta, ¿ok? Que esa falsificación de querer como identidad estar corriendo tras una cosa, tras otra, es la raíz de mi sufrimiento. ¿Ok? Entonces veamos lo que dice aquí Pranada Kontua. La idea de que la identidad es real y sólida es el falso yo. Tenemos un sentido de yoidad. Es algo falso que se toma como real, una imitación, un acto de traición a la confianza. Fíjense qué fuerte esto. Un acto de traición a la confianza es, me estoy traicionando a mí misma, diría Heidegger, a mi ser auténtico por vivirme en un ser inauténtico. Y Pranada lo toma, por supuesto, del Bhagavad Gita, ¿ok? Y lo toma también de algunos escritos de filosofía Vedanta. Y el mismo Heidegger, occidentalizando esto, intuye que así nos vivimos, desde una existencia auténtica y desde una inauténtica. Pero es la inauténtica o el yo falso el que se aferra a rayas o a tamas para querer, de alguna manera, seguir construyendo su identidad y entonces actúa en relación a un cuerpo y a una mente. ¿Y qué es lo que nos pasa? Que entonces nos cuesta trabajo salir de ese personaje, el personaje que hemos construido constantemente. Vivimos entonces, acá les comparto la otra diapositiva, vivimos entonces entre dos seres, uno real y uno falso.
El yo real, que es, diríamos, una individualidad del ser eterno, o como lo decimos desde la filosofía estoica, desde el logos universal, nosotros somos una chispa de ese logos, tenemos un logos individual que en el hinduismo se le llama el yo profundo o el yo real, desde la filosofía Vedanta, ¿ok? Pero cuando ese yo se da cuenta de la ilusión, de esa forma distorsionada, entonces empieza a conectarse con esa sabiduría. Pero, ojo con esto, no nos vayamos tampoco a un ideal de yo solo voy a ser mi yo real. Aguas, aguas, porque luego empezamos a falsearnos otra vez, a crear otro personaje, ahora mucho más espiritualoide. No, aguas con eso. Necesito del falso yo, necesito de la imagen llevarla a un estado más tranquilo, sádvico, para darme cuenta que yo puedo estar en el mundo, en este yo real y en este yo falso, al mismo tiempo, dándome cuenta. Y uno de los puntos que nos va a ayudar para lograr eso es empezar a aburrirnos, empezar a recuperar ese verdadero yo. Porque lo que ocurre, déjenme verme, ok, acá estoy. Porque lo que ocurre cuando yo empiezo a aburrirme es que empiezo a escuchar el llamado de mi yo real, de mi existencia auténtica, de mi yo profundo, de mi logos, que me llama y me dice, ven, sal de las marañas de este mundo hiperestimulado y ven, pero necesito aburrirme. Necesito bajar la hiperestimulación para escuchar a la verdadera voz, no al discurrir mental que me dice, tienes una preocupación, tienes otra, tienes otra. Entonces, cuando yo empiezo a escuchar esa sabiduría, ya no necesito de una hiperestimulación. Pero ¿cómo le voy a hacer para entrar a ese estado, digamos, mucho más calmo y aburrido? Empiezo por espacios de silencio. Necesito apagar el silencio de ese yo falso, perdón, necesito apagar el ruido de ese yo falso para quedarme en el silencio de la voz de mi yo real, ¿ok? Como se dice en el Vedanta, o el yo profundo, o el logos, como tú le quieras llamar, o si eres heideggeriano, o la existencia auténtica, ¿ok? Cuando yo llego aquí, ¿cómo empiezo a bajar y a disminuir? A través del espacio del silencio, a través de darme cuenta que ese yo real me habla, pero que yo tengo miedo de escucharlo y entonces me hiperestimulo, me agarro de esa cualidad material de rayas y quiero una cosa y quiero otra y quiero otra. Por lo menos, tal vez te estoy invitando, te estoy sembrando una semillita de curiosidad para que te quedes en ese silencio. ¿Cómo me puedo quedar en ese silencio para escuchar a ese yo profundo, para escuchar a esa voz silenciosa de la conciencia, como lo llama Heidegger? Bueno, voy a empezar primero tomando, como les decía, conciencia de que estoy hiperestimulada y que necesito bajarlo, pero iniciando con actividades en conciencia. Todavía no me quedo en un estado, digamos, meditativo de silencio. Necesitamos primero callar al yo falso, dejarlo en silencio a partir de tomar conciencia en lo que estoy haciendo. Si voy a cocinar, apago todo y solo cocino. Y si estoy perdida en mi discurrir mental mientras cocino, me empiezo a conectar en el presente, cómo estoy cortando una cebolla, ¿ok? Y me voy a volver a ir, pero me detengo. Por lo menos, si te haces un sándwich, hazlo en conciencia. Esto nos va a ayudar a habitarnos un poquito más en el silencio, ¿ok? Nos va a,
a bajar ese ruido mental, porque cuando nos habitamos en el silencio, atravesamos eh, todo este pensamiento que está en agitación. Pero cuando empezamos a tomar conciencia de las actividades, por ejemplo, bañarme con conciencia, sin música, sin nada, solo bañarme, sentir el agua y empieza a describir qué sientes, hasta en voz alta. Ah, qué maravillosa el agua, eh, siento cómo es templada en mi cuerpo, ¿ok? Solo eso va bajando a la ansiedad. Incluso puede pasar algo, que cuando quieras lograr bajar esta agitación mental, se va a poner más agitada. No te asustes, ¿ok? Es parte del proceso. Cuando yo empiezo a silenciarme, cuando me habito en el silencio, entonces me doy cuenta que entro en un espacio íntimo. Entonces, ese es el primer paso. Quiero aburrirme, empezar a hacer actividades primero en silencio. ¿Para qué? Para que después eso me lleve, como diría Byung-Chul Ha, a un estado de contemplación. Un estado de contemplación que no es pereza, como la conocemos, ¿ok? Sin embargo, hay una pereza que es contemplativa. Y esa pereza contemplativa es la que tiene la intención de habitarse en el silencio. Si esa es la pereza que tú llevas, dale, te va a llevar a aburrirte, a bajar, pero entonces vas a empezar a experimentar que en ese silencio descansas, que en ese silencio estás mucho más tranquila y empiezas a darte cuenta que ese silencio es un aquietamiento y vas a buscar solito, como una consecuencia, actividades que no te estén revolviendo tanto. Ya no vas a necesitar una hiperestimulación, ¿ok? Entonces, veamos. Déjenme compartirle otras diapositivas que no encuentro por acá. Ok. Entonces, mientras yo la busco, ustedes vayan revisando qué les va pasando. A lo mejor yo sé que esto puede ser muy teórico y que ustedes se preguntarán, bueno, sí, pero ¿cómo lo hago? Lo que te estoy, lo que te estoy compartiendo es justamente que lo lleves al día a día a partir de lo que haces, pero tomando conciencia y tomando propósito e intención de por qué lo estás haciendo. No es nada más para ver quién aguanta más, sino lo estoy haciendo para reconectarme con ese yo profundo, para reconectarme con ese yo real, porque si no estoy hiperestimulada y me cuesta. Entonces veamos. El silencio es una atenta observación de lo interior y lo exterior al mismo tiempo que no necesita palabras. Por ahí una vez me surgió esa frase. Determinarse a habitar el silencio interior es un riesgo que no todos estamos dispuestos a realizar. ¿Por qué? Porque nos lleva al aburrimiento. Habitar el silencio nos lleva a lo que no queremos ver. ¿Qué es ese no querer ver? Justo ese yo real, ¿no? Queremos cambiar, pero no estamos dispuestos por pasar la incomodidad. Quedarnos en nuestro silencio implica escucharnos. De nada nos sirve irnos al campo, esto lo digo como ironía, si llevamos el ruido interior. Hay muchas personas que se van a retiros, incluida yo, pero nos llevamos todo el ruido mental. De hecho, en un ratito me voy a un retiro de silencio, justamente, son 4 días. Y el próximo lunes les voy a contar cómo me fue. No, es el próximo, no, el otro. Les voy a contar cómo me fue para que hablemos de desintoxicación mental y cómo me sentí yo ahí. Por eso es que dejé ese programa para después de la experiencia del eh, quedarme en la experiencia, bueno, compartir la experiencia que yo estoy viviendo. Entonces, veamos. Esta es otra frase que me surge algunas veces en los estados de silencio. Al quedarme en el silencio no me defino con base al pasado o los deseos del futuro. Me quedo en el presente y en la apertura de ir hacia mí, en donde no sé qué me voy a encontrar. Esto creo que es importante porque justamente cuando yo me quedo en el silencio, a veces no estoy ni en la experiencia pasada, pero tampoco estoy en una proyección hacia el futuro. Aterrizo en el presente
Y es ahí donde me da miedo estar, porque en ese presente justamente es donde yo me aburro, ¿ok? Y a partir de eso es en donde al quedarme en ese silencio, entro al misterio de la existencia. Pero ¿qué nos pasa? A ver, déjenme compartirles ya lo último para ir cerrando este, este programa. Nos pasa que no nos cuesta trabajo, ¿no? Sin embargo, cuando empiezas a hacer estas pequeñas pausas, tomar conciencia de las actividades, empezar, por ejemplo, a hacer pequeñas actividades como desde quedarme un ratito acariciando a mi mascota, descansar por 10, 15 minutos el celular, eso nos, nos va a ayudar a que nosotros empecemos a darnos cuenta que la hiperestimulación va a bajar, nos habitamos en el silencio y empezamos a conectar con sattva, ¿sí? Que es ese estado de plenitud. Y al mismo tiempo, ese estado de plenitud nos va a llevar a escucharnos hacia una necesidad profunda, ¿ok? Y a partir de esto, entonces, empiezo a notar que, que puedo bajar la hiperestimulación, ¿ok? Fíjense, por ejemplo, están toque y toque el timbre desde hace rato, pero no quiero detener el programa. Van a tener que esperarme o en una de esas van a volver. Si es tan importante, van a volver, porque no puedo esperarme. Seguro es algún paquete, pero no recuerdo haber pedido algo. Bueno, estoy hablando en voz alta con ustedes. Regresemos. ¿Cuáles son esos ejercicios entonces que nos van a empezar a funcionar? Yo creo que ya me voy a quedar más tiempo en las diapositivas para poder compartirles, ¿ok? Y para terminar con la línea del cambio que nos dice Virginia Satir y que voy a retomar en el próximo programa. Ok, a ver, a lo mejor hasta escuchan ustedes el timbre. Déjenme ver acá. ¿Qué pasó? Ok, aquí estamos. Vamos a compartir. Listo. Tómenle foto, lo que quieran. Empezar disminuyendo los estímulos poco a poco, ¿ok? Por ejemplo, leer y escribir, que ya saben que son unas de mis metas y mis herramientas, nos ayuda a bajar la hiperestimulación, ¿ok? Sin embargo, si para ti eso es demasiado aburrido, empieza a realizar estas actividades que te digo, regar las plantas en conciencia, acariciar a tu mascota, caminar en silencio, solo observando, no quedándote en el discurrir mental y algo que es muy importante, no hacer nada. No hacer nada. No hacer nada es quedarme solo 5 minutos descansando, recargada, soltando. Y cuando venga un pensamiento rumiante, descanso y lo suelto. ¿Ok? Sin embargo, ¿qué nos va a pasar cuando nosotros queremos lograr este cambio? Lo que va a pasar es que, según Virginia Satir, vamos a entrar en una gráfica o más que una gráfica, es en un estado de resistencia, ¿ok? En donde voy a querer otra vez querer rendir, cuando no estamos hablando de eso, sino de generar un estado de cambio. Pero ¿qué pasa? ¿Ok? Fíjense, este modelo lo utiliza Virginia Satir para la terapia familiar, porque ella es una de las pioneras de la terapia familiar, pero se usa muchísimo en las empresas y yo lo estoy usando como un modelo que tiene, digamos, algunas similitudes con lo que hemos hablado en otros momentos, el viaje del héroe, el mito de la caverna, en donde es inevitable pasar el cambio por un periodo de caos, le llama ella, o también le llama el valle de la desesperación, en donde podemos estar en ese estado de inquietud, estoy aburrida, rápido quiero empezar a hiperestimularme, sale rayas y entonces empieza mi yo dividido, en donde mi yo falso quiere más y quiere más, pero cuando yo me detengo y escucho a en el silencio que les hablaba ahorita, ese llamado que me dice detente, voy a atravesar la resistencia. Entonces, ¿qué nos dice aquí Virginia Satir? Empiezo con un viejo equilibrio, es decir, mi zona de confort,
mi caverna. Y después, número 2, hay un estado de resistencia, incomodidad. Yo me quedo aburrida y entonces lo que va a pasar es que voy a sentirme en un estado, decíamos hace rato, de abstinencia. Quiero lograr, quiero regresar a lo que hacía antes, deseo a corto plazo, pero ya también me está jalando el nuevo equilibrio, es decir, lo que yo quiero lograr, lo que yo quiero conocer de mí, descansar incluso. Pero una vez que yo paso ese estado de caos y que sé que es parte del proceso de cambio, van a empezar ideas transformadoras. Voy a empezar a pensar hasta en otras cosas. Una vez que yo atravesé el silencio, que yo me fui conectando con actividades pequeñas, voy a darme cuenta que mis pensamientos van a cambiar. Ya no van a estar tan rajásicos queriendo hacer una cosa y otra, sino que a veces hasta tengo espacio y voy a empezar a tener claridades, claridad para resolver contundentemente sin la ansiedad. Y me voy a empezar a sentir más tranquila. Estas son las ideas transformadoras que habla Satir. Y como punto número 4, voy a empezar a integrar esto y después lograr el cambio o el nuevo equilibrio. ¿Ok? Esto lo voy a retomar el próximo lunes cuando hablemos de desintoxicación mental. Sin embargo, te lo quise compartir de una vez por si no ves el otro programa, para que reflexiones y te empieces a aburrir y que te des cuenta que hay una línea que te va a llevar a que en ese aburrimiento te vas a encontrar. Pero hay que pasar la noche oscura del alma. Si quieres saber sobre la noche oscura del alma, tengo un programa donde hablo exactamente de eso, qué es ese caos, qué es ese valle de la desesperación, pero por lo menos generar una motivación de quiero bajarle esta estimulación, no es nada más bajarle a la dopamina. La intención no es esa. La intención es que conectes con tu estado sádico para llegar a ese yo real que se habla en el Vedanta, que está conectado con la gran sabiduría o con Dios, ¿ok? Como le quieras llamar, y eso nos va a llevar a vivirnos en un estado que le puedes llamar de aburrimiento activo, en donde yo desde ahí, desde la calma, desde la plenitud, puedo seguir en el mundo, seguir en rayas muchas veces, en tamas, seguir apasionada, entusiasmada, pero sin perderme. Es un ir y venir, en donde yo me apropio de mi existencia a partir de aburrirme. Espero que esto te haya funcionado, espero que te lleve al aburrimiento, deseo con todo mi corazón que te aburras, abúrrete y verás que empiezas a saber quién eres y a sentirte mejor. Nos vemos entonces el próximo lunes para hablar de desintoxicación mental porque ya se nos está acabando el año. Gracias, gracias por acompañarme siempre.